everyone, welcome to a new video with me, Miss Gladys. In this video you'll have a new Spanish lesson, of course, but I would like to let you know that you can also find French lessons in my channel, so you can take a look if that interests you. For today's class, we're going to learn the difference between por and para. I would like to do this video totally in Spanish. It's going to help you to improve your Spanish comprehension, but you have the option of English subtitles if you need it, or Spanish subtitles if you think you understand a lot of Spanish, but maybe if you listen and read Spanish at the same time, it's going to be much easier. So let's get started. Primera diferencia. Por es utilizado para expresar una causa. Por ejemplo, necesito aprender español por mi trabajo. Entonces, tu trabajo es la causa por la cual debes aprender español. Para expresa una finalidad. Por ejemplo, necesito aprender español para hablar con mis clientes. Hablar con mis clientes es una meta, un objetivo, una finalidad. Por lo tanto, vamos a utilizar para. Por expresa un lugar o un tiempo aproximado. Por ejemplo, te llamo por la tarde. Vamos a pasear por el centro. En los dos casos no hay nada específico. Por la tarde tiene varias horas. Por el centro es bastante general. No hay un sitio en específico. Para expresa una dirección o un destino. Por ejemplo, este tren va para Barcelona. Por también puede expresar un medio. Te llamo por FaceTime. Te llamo por teléfono. Te llamo por Skype. Para expresa un destinatario. Por ejemplo, este regalo es para ti. Por expresa un intercambio o compra. Por ejemplo, te cambio mi libro de español por tu libro de inglés. O te compro tu bicicleta por $50. Para también puede utilizarse para expresar una opinión. Por ejemplo, para mí, este canal de YouTube es excelente. Para mí, introduce una opinión o una apreciación. Por también expresa distribución. Por ejemplo, la maestra reparte 2 caramelos por niño. O si vamos a pagar una cuenta entre varias personas, necesitamos pagar $20 y somos 4 personas, entonces son $5 por persona. $5 por persona. Es una distribución. Para expresa fecha límite. Por ejemplo, la tarea es para el lunes. La tarea es para el lunes. Entonces, como lo ven, tanto por como para significan muchas cosas diferentes en inglés. Diferentes palabras en inglés para expresar por y para. Pero bueno, recuerden que es un idioma nuevo, diferente, es un mundo diferente. Entonces, les voy a dejar esta información escrita de manera organizada en un PDF que pueden descargar de manera gratuita. Les voy a dejar el link en la descripción. Quiero agradecerles por ver el video hasta el final, invitarlos a que visiten mi página web si quisieran obtener cursos de español en línea. Les sugiero que me sigan en Facebook y en Instagram y que por supuesto se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por su atención, un beso y hasta la próxima.